Nuestro objetivo será conocer el conflicto mapuche en el siglo XX, entender por qué surgió el conflicto mapuche, analizar el contexto histórico del país mientras ocurrió el conflicto mapuche y juzgar de manera personal el conflicto. El pueblo mapuche no es considerado una nación, ya que no existe una conveniencia por parte del Estado de considerarlo. El conflicto es en sí por la falta de prioridad que los gobernantes le dan, que prefirieron una proyección económica que el resguardo de sus orígenes, tomando un autoritarismo absoluto y no respondiendo a las peticiones del pueblo, pasando por encima de los derechos humanos y creando leyes de anarquismo para poder condenarlos. Mapuches, conocido como gente de la tierra, ha sido siempre una de las etnias originarias más importantes del país, tanto por su peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural, que ha encontrado históricamente forma de resistencia y de adaptación a la dinámica del contacto fronterizo con los españoles y chilenos. Poseen una lengua propia llamada mapudungún. En el siglo XX se ubicaban entre los ríos Itata y Tolten, en la zona centro-sur del país. Como la idea de la época era que los territorios estaban deshabitados, la sorpresa fue grande cuando los gobernantes vieron que realmente no era así, pues todos los espacios pertenecían a un lonco o cacique. De ahí nació el concepto de ocupación o pacificación de la Araucanía, que dejó un promedio de 5 hectáreas por familia mapuche, siendo el resto otorgada a colonos extranjeros. Es así como comienza el conflicto mapuche. Se produjo un duro quiebre en la sociedad mapuche, la cual empezó a vivir diversos cambios producto de la escasez de territorio y riquezas. Pablo Marimán, historiador del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, ha señalado en múltiples artículos los fenómenos que se dieron como consecuencia de esta política del Estado. El primero, y más inmediato, es la campesinización forzada del mapuche, basada en cultivos de cereales, chacras y la crianza de ganadería menor. Surge así un campesino pobre con una economía de subsistencia. También ocurre la migración campo-ciudad. Muchos mapuches abandonaron sus lofche y se fueron a trabajar a las urbes como empleados. Su descendencia, nacida en sectores populares, conformará un nuevo grupo social, que Marimán denomina mapuches urbanos. Respecto a la división de las reducciones entre los años 1910 y 1920, hubo mapuches que consideraron beneficiosa la proposición de dividir las comunidades, bajo la suposición de que sus tierras podían aumentar en cantidad. Sin embargo, esta ley de división, Ley 4160, dejaba lugar a la apropiación de sus tierras por terceros. De ahí que luego la gran mayoría de los mapuches se opusieran a la división de sus comunidades, que solo legalizaría la miseria en que ya se encontraban. Por otra parte, como ya eran chilenos, tuvieron que incorporarse a la institucionalidad ajena, destruyendo de paso parte importante de la suya. La justicia, la religión, los partidos políticos, la medicina y la educación contribuyeron a la pérdida de valores culturales importantísimos, como la cosmovisión, la organización social y principalmente el idioma mapudungún. Los mapuches también fueron víctimas de la represión tras el golpe militar de 1973. Más de 80 dirigentes indígenas aún figuran como detenidos desaparecidos y, según cuentan los futaqueches, comunidades enteras fueron torturadas por las Fuerzas Armadas, inclusive los pichiches. Luego, en 1974, se promulgó el Decreto 701, que fomentó la actividad forestal en Chile, principalmente en la 9ª y 10ª región. Se sumó a este la Ley 2568, que determinaba la división de las tierras mapuches, con el declarado propósito de terminar con el problema mapuche, convirtiéndolos en pequeños agricultores, desvinculados de su ancestral posesión comunitaria de la tierra. El uso de la violencia llegaba a límites inhumanos. Una práctica común empleada contra los mapuches era la marcación de indios. A quienes eran considerados rebeldes, ladrones o peligrosos, se les marcaba el cuerpo. Al revisar la prensa de la época, se pueden citar numerosos ejemplos, donde el denominador común es la utilización de la violencia contra los mapuches.
Junto al surgimiento de las organizaciones mapuches, a comienzos del siglo XX emerge un conjunto de denuncias sobre abusos e injusticias cometidas contra el pueblo mapuche, lo cual nos da a conocer las condiciones de vida de dicho pueblo. Es interesante destacar los escritos del Dr. Valdés Kench, seudónimo del profesor Alejandro Venegas, en los que analiza crudamente los problemas que aquejaban a la sociedad chilena de 1910. Fueron tan crueles los despojos, tan inicua la explotación, que el Congreso, para minorarlos, tuvo que dictar una ley que prohibió a los indígenas enajenar sus tierras, pero no por eso la situación de los naturales mejoró, ni las extorsiones han dejado de continuar de una manera irritante. La autoridad central misma ha tenido la culpa de que hayan sido ilusorios los beneficios que hubieran podido esperarse de aquella ley, porque sí es cierto que con ella el indio quedó resguardado de la rapacidad de los particulares, no lo quedó contra las del Estado, que cuando le dio la gana declaró fiscales sus pertenencias, las dividió y las puso en remate o las entregó a los colonos extranjeros, dejándolas a ellos extensiones reducidas que no bastaban a sus necesidades. Allí sitiados, amagados por la civilización, han llevado una vida lánguida en sus rucas miserables, incrustados en el medio de un gran fundo o de alguna colonia de extranjeros. Al mismo tiempo, el Estado respondía a esto con dichos tales como: los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano, y una asociación de bárbaros tan bárbaros como los pampas o como los araucanos no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y el bien de la civilización. En la primera gran movilización mapuche durante el siglo XX, se reúnen en la Plaza Imperial entre 3.000 a 4.000 mapuches para protestar a raíz de lo ocurrido en el caso Painemal. Se dirige al público participante don Onofre Colima, también miembro de la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía. Los araucanos, que pacíficamente han dejado de despojarse de sus tierras, que sin una queja han visto talar sus campos, incendiar sus rucas y dejar sus mujeres por los expoliadores amparados muchas veces por las autoridades, no han podido permanecer impasibles ante esta última afrenta. ¿Qué sabes tú sobre el conflicto mapuche y el Estado? Mira, yo lo que sé que en verdad están luchando por algo que es totalmente justo, están luchando por las tierras que se le quitaron, y creo que el Estado no está tomando el rol que debería haber tomado hace rato ya. Creo que lo están tratando de terrorista y yo creo que lo que menos son terroristas. ¿Qué sabes tú sobre el conflicto mapuche y el Estado? La verdad es que no te podría responder porque no conozco mucho sobre esa situación, entonces no sabría qué decir. ¿Qué sabes tú sobre el conflicto mapuche y el Estado? Sé que es un conflicto que aqueja al país y que hay problemas territoriales, culturales y sociales. Tengo entendido que hay violencia en la zona de la Araucanía porque pelean por el espacio que se supone que es ancestral de los mapuches. Igual yo creo que ese espacio no se le debería dar a los mapuches porque significaría una repartición del terreno muy complicada del país. Habría que reestructurarlo completamente. ¿Qué sabes tú sobre el conflicto mapuche y el Estado? Lo que sé yo es que el Estado chileno no acepta la legítima independencia del Estado mapuche. Lo que hace es reprimirlo. Con la ley antiterrorista, la ley Gilpeter, bueno, eso no se relaciona directamente. Pero al fin y al cabo ellos no reconocen que los mapuches son un Estado aparte y no respetan que es nuestro pueblo originario mayor, que tiene mayor población en Chile. Es posible distinguir tres grandes situaciones que definieron el carácter del pueblo mapuche. La primera es el término de la erradicación, la segunda, la usurpación de las tierras reduccionales, y la tercera, la división de las comunidades. Dicho proceso desata una ola de violencia inusitada sobre las comunidades indígenas. La presencia del Estado solo alcanzaba las ciudades y en los sectores rurales, especialmente en la zona de frontera, dominaba la ley del más fuerte. Ante la violencia, los mapuches renuevan su capacidad de adaptarse y resistir culturalmente, transformándose así en una sociedad de resistencia que logra su supervivencia conservando y también readaptando sus costumbres, tradiciones, cultos y lengua.
Teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos sobre el pueblo mapuche y toda la lucha que hasta hoy mantienen, ellos no se rendirán jamás y querrán siempre la devolución de sus tierras. Considerando todo lo anterior, podemos concluir que los afectados fueron mayormente mapuches, ya que perdieron el territorio que originalmente les pertenecía. Al Estado, sin importarle esto, tomó sus tierras e hizo lo que quiso con todo el pueblo mapuche, sin pensar en las consecuencias que vendrían a largo plazo.